Quiero que pienses en algo por un momento. Cada mañana, millones de personas mayores de 60 años se despiertan, se sientan en su mesa y desayunan exactamente lo mismo que han desayunado durante décadas. Lo hacen sin sospechar nada, sin ninguna alarma, sin ningún síntoma visible. Y sin embargo, en ese instante, algo está ocurriendo dentro de sus arterias que los médicos llevan años intentando advertirte. Lo que estás a punto de escuchar no es exageración, no es alarmismo, es ciencia respaldada por estudios publicados en las revistas médicas más prestigiosas del mundo, incluyendo una investigación realizada por la Escuela de Salud Pública de Harvard que analizó los hábitos alimenticios de más de 200,000 personas durante varios años. Y lo que encontraron debería cambiar para siempre la manera en que ves tu plato. Después de los 60, tu cuerpo ya no es el mismo. No lo digo para asustarte, lo digo porque entender esto puede literalmente salvarte la vida. Tu metabolismo se ha ralentizado, tus arterias han perdido parte de su elasticidad natural, tu hígado ya no procesa las grasas con la misma eficiencia de antes, y tu sistema cardiovascular se ha vuelto mucho más sensible a ciertos alimentos que, cuando tenías 30 o 40 años, quizás no te causaban ningún problema notable. El mismo alimento que tolerabas bien a los 40 puede estar causando daño real a los 65. Ese es el cambio que muchos no conocen y que nadie les ha explicado con claridad. Hoy vamos a hablar de 7 alimentos que, según la evidencia científica disponible, son especialmente destructivos para el corazón después de los 60. No son alimentos exóticos ni raros, son alimentos cotidianos, algunos que probablemente tienes en este momento en tu refrigerador o en tu alacena. Y cuando termines de ver este video, nunca volverás a mirarlos de la misma forma. Empecemos por el primero, las carnes procesadas. Hablamos de salchichas, jamón, tocino, mortadela, embutidos de todo tipo, esas carnes que han sido transformadas mediante salado, ahumado, curado o la adición de conservantes. Son cómodas, son baratas y están en casi todos los supermercados. También son, según Harvard y según la Organización Mundial de la Salud, uno de los grupos de alimentos más peligrosos para tu corazón. El problema no es solo la grasa, el problema principal es la combinación devastadora de sodio en cantidades altísimas y grasas saturadas en un solo alimento. El sodio eleva directamente la presión arterial y después de los 60, ese riesgo se multiplica porque las arterias ya han perdido parte de su flexibilidad natural. Cuando la presión sube de forma constante sobre arterias más rígidas, el resultado puede ser una catástrofe. A eso hay que sumarle que las grasas saturadas presentes en estos embutidos elevan el colesterol LDL, ese que todos conocemos como el colesterol malo, y aceleran la formación de placas en las arterias, un proceso que los cardiólogos llaman arteriosclerosis y que puede terminar en un infarto o en un accidente cerebrovascular. Si consumes carnes procesadas varias veces por semana, estás poniendo tu corazón bajo una presión silenciosa pero constante, todos los días. El segundo alimento es uno que a muchas personas les cuesta eliminar porque parece inofensivo, incluso saludable en algunos contextos. Estamos hablando de los alimentos fritos. Papas fritas, croquetas, buñuelos, pollo frito, pescado rebozado, todo lo que pasa por una freidora con aceites industriales a alta temperatura. El proceso de fritura transforma los aceites y genera grasas trans, esas que los científicos han identificado como las más dañinas para el sistema cardiovascular que existen. Las grasas trans hacen algo particularmente cruel con tu perfil lipídico, elevan el colesterol malo y al mismo tiempo reducen el colesterol bueno, el HDL, ese que actúa como un escudo protector para tus arterias. Es un doble golpe. Y para alguien mayor de 60 años, cuyos niveles de colesterol ya pueden estar siendo monitoreados por un médico, este doble efecto puede desestabilizar años de control. Además, los alimentos fritos generalmente van cargados de sal extra y de calorías vacías que contribuyen a la obesidad abdominal, otro factor de riesgo cardiovascular que se dispara con la edad. El tercero es algo que muchas personas consumen a diario sin pensar dos veces: las bebidas azucaradas. Refrescos, jugos envasados, bebidas energéticas, tés embotellados con azúcar añadida, cualquier líquido que lleve azúcar agregada en su composición. La Asociación Americana del Corazón
lleva años advirtiendo que el consumo frecuente de estas bebidas está directamente relacionado con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en adultos de mediana y avanzada edad. ¿Por qué son tan peligrosas? Porque el azúcar en forma líquida entra en el torrente sanguíneo de manera mucho más rápida que el azúcar en alimentos sólidos, generando picos de glucosa que con el tiempo crean resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la puerta de entrada a la diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2 es uno de los factores de riesgo más poderosos para las enfermedades del corazón. Además, el exceso de azúcar se convierte en triglicéridos, esas grasas en sangre que cuando se acumulan, aumentan directamente las probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca. Una sola lata de refresco al día puede ser suficiente para mantener ese proceso activo de manera crónica. Llegamos al cuarto, y este es uno que sorprende a mucha gente porque durante décadas se le consideró casi un alimento básico de la dieta moderna: los cereales de desayuno ultraprocesados y los productos horneados industriales, galletas, muffins, pasteles empaquetados, barras de cereal, panes de molde industriales, todo lo que viene en una caja brillante con promesas de ser saludable. La ironía es que muchos de estos productos llevan etiquetas que dicen bajo en grasa o rico en fibra, pero están repletos de azúcares añadidos que no aparecen tan claramente en la publicidad. Los azúcares añadidos son inflamatorios. Literalmente provocan un estado de inflamación crónica en el organismo, y la inflamación crónica es hoy reconocida por la ciencia como uno de los mecanismos centrales en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. La Asociación Americana del Corazón recomienda que las mujeres no superen los 25 gramos de azúcar añadida al día y los hombres los 36 gramos. Un solo muffin industrial o una porción de cereal azucarado puede acercarte peligrosamente a ese límite o incluso superarlo antes del mediodía. El quinto alimento es uno que genera mucho debate porque tiene seguidores apasionados y porque culturalmente tiene un lugar muy importante en la mesa: la carne roja en exceso. Y aquí es importante ser preciso, porque no estamos diciendo que la carne roja sea veneno, sino que su consumo excesivo y frecuente, especialmente después de los 60, representa un riesgo cardiovascular real y documentado. La carne roja en exceso eleva los niveles de colesterol LDL gracias a su contenido en grasas saturadas. También se ha relacionado con procesos inflamatorios sistémicos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer la ha clasificado como probablemente carcinogénica, y múltiples estudios la vinculan con mayor riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular cuando se consume con demasiada frecuencia. Después de los 60, cuando el hígado ya no metaboliza las grasas con la misma rapidez, el impacto de esas grasas saturadas sobre el colesterol y las arterias es más pronunciado que en etapas anteriores de la vida. Reducir la frecuencia de consumo, no necesariamente eliminarlo, puede marcar una diferencia significativa. El sexto puede ser uno de los más difíciles de escuchar porque está profundamente arraigado en la vida social de muchísimas personas: el alcohol en exceso. Se sabe que en cantidades muy moderadas y en personas específicas puede tener ciertos efectos neutros o incluso leves beneficios según algunos estudios. Pero después de los 60 años, el panorama cambia considerablemente. Si tienes la presión arterial elevada, si tus triglicéridos están por encima de lo recomendado, si estás tomando medicamentos para el corazón o la presión, el alcohol pasa de ser un elemento neutro a convertirse en un enemigo activo de tu salud cardiovascular. El alcohol aumenta directamente la presión arterial, puede provocar arritmias cardíacas, eleva los triglicéridos en sangre y añade calorías vacías que contribuyen al aumento de peso, un factor de riesgo cardiovascular independiente. Lo que antes toleraba sin consecuencias visibles, tu cuerpo a los 60 o a los 70 ya no lo procesa igual. Las enzimas que descomponen el alcohol son menos eficientes, los efectos duran más tiempo y el daño acumulativo sobre el corazón y los vasos sanguíneos es real. Y llegamos al séptimo, el que quizás nadie esperaba en esta lista porque parece tan cotidiano, tan normal, que resulta casi invisible: los alimentos con alto contenido de sodio oculto. No estamos hablando del salero en la mesa, ese que todos pensamos controlar. Estamos hablando de los alimentos procesados y envasados que contienen cantidades impresionantes de sal que no siempre percibimos en el sabor. Sopas enlatadas, salsas embotelladas, quesos curados, panes industriales, aderezos para ensalada, caldos concentrados,
incluso ciertos cereales que no parecen salados. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos de sal al día, aproximadamente una cucharadita. Y los estudios demuestran que el 75% de la sal que consumimos a diario no viene del salero, sino de estos alimentos procesados que forman parte de nuestra rutina sin que nos demos cuenta. Después de los 60, los datos son especialmente alarmantes. Aproximadamente el 75% de las personas mayores de 60 años padece hipertensión arterial, y la sal es uno de los principales desencadenantes del aumento de presión. Las arterias endurecidas por la edad no necesitan ninguna presión extra. Cada gramo de sodio de más que entra en tu cuerpo es una carga adicional para un sistema cardiovascular que ya está trabajando con mayor esfuerzo del que muchas personas imaginan. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero que quede completamente claro antes de que termines de ver este video. El objetivo de toda esta información no es generar miedo ni hacerte pensar que un solo bocado de cualquiera de estos alimentos va a desencadenar un infarto. No funciona así. Lo que la ciencia demuestra es que el patrón sostenido a lo largo del tiempo es lo que destruye el corazón. No el placer ocasional, sino la rutina. No el exceso de un día, sino el hábito de años. Y la buena noticia es que eso significa que tienes poder real para cambiar el rumbo, incluso hoy, incluso a los 60, a los 65, a los 70 años. Los estudios son contundentes en algo. Los cambios en la alimentación producen mejoras cardiovasculares medibles en semanas, no en décadas, en semanas. Reducir el sodio mejora la presión arterial en muy poco tiempo. Eliminar las grasas trans mejora el perfil de colesterol en cuestión de semanas. Reducir el azúcar añadida disminuye los triglicéridos con relativa rapidez. Tu corazón responde. Siempre responde cuando le das la oportunidad. Lo que te llevas de este video no es una lista de prohibiciones. Es una invitación a mirar tu plato con nuevos ojos, a leer las etiquetas de lo que compras, a hacerte una pregunta sencilla cada vez que te sientes a comer. ¿Esto está trabajando a favor de mi corazón o en su contra? No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser más consciente, porque después de los 60, cada decisión en la mesa cuenta más que antes. Y la diferencia entre un corazón que sigue latiendo fuerte durante muchos años más y uno que va cediendo silenciosamente puede estar exactamente en esas decisiones cotidianas que hoy quizás no estás tomando con toda la información que mereces tener. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que amas, con esa persona de tu familia que todavía no sabe lo que está comiendo, porque a veces la información correcta en el momento correcto puede cambiar una vida. Y eso, exactamente eso, es lo que intentamos hacer aquí cada semana. Nos vemos en el próximo video.